Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras tanto, los que se vayan sumando, vayan comentándome si se escucha bien, primero que nada. Si se escucha bien, comenten un 5. Ahí vamos arrancando. Y si se escucha todo bien, vayan comentándome como siempre. Si sos nuevo, comentame un 1. Y si ya me seguís de alguna otra clase anterior, comentame un 2, así los voy conociendo. A ver quiénes son nuevos, quiénes ya me siguen de antes. Ya somos casi 20. Bien, vamos, eso quería saber. Acabo de conectar toda la parte de audio y no estaba seguro si se escuchaba. Así que ahora sí. Ah, qué manera de sufrir con Argentina, ¿no? Vamos, a ver si. Alguien más casi se muere el otro día. Pensé que ya estábamos afuera. Hola muchachos, vamos, a ver, bueno, hay mucha gente nueva. Y vamos arrancando, como siempre voy preparando acá porque contratiempo funciona mejor, se ve. Entonces, mientras ustedes van comentando ahí si son nuevos o ya me conocen de alguna otra clase, voy preparando las cosas para la clase de hoy. Listo. Vamos arrancando nada más muchachos. Ahí para los que son nuevos, me presento rapidito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya casi 10 años de experiencia en lo que es diagnóstico y microsoldadura. Actualmente, bueno, tuve la oportunidad y la suerte obviamente de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos más que son los más conocidos y los mejores del mundo. Y estoy trabajando en Barfix donde llevamos a 180 clientes, a más de 180 clientes, a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros, ¿bien? Y si caíste muy en la nada, bueno, los que no me conocían y son nuevos ya me conocen, hay mucha gente nueva. Ahora, si caíste muy en la nada y no sabes muy bien qué estamos haciendo acá, te cuento, hace unos 3 años más o menos que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura todos los miércoles a las 8, ¿bien? Así que si es la primera vez que me ves, bienvenido, felicitaciones por haber descubierto las clases gratuitas. Y si ya me conocías de alguna otra clase anterior, se ve que porque te están gustando las clases, espero que sí. Vamos, ahora sí, el que no me conocía ya me conoce, vamos arrancando nomás. ¿Qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Hoy vamos a estar viendo encendido, ¿bien? Calculo que más de algunos de ustedes ya lo habrá visto, pero es una de las clases que más me pidieron la semana pasada. Los que vienen siguiendo las clases estuvimos viendo carga, ya habrán visto que vimos todo lo que es carga, o sea, vimos electrónica, esquemáticos, vimos lo que es carga V8, carga tipo C, carga en iPhone, y ahora vamos por la parte de encendido. ¿Bien? Vamos como cubriendo las fallas más que más le ingresa al taller, me imagino. O sea, las placas muertas, esa placa que vos la ves y no sabes exactamente qué tenés que hacer, por dónde arrancar y que te quedas viendo ahora la placa. Bueno, eso vamos a ver hoy, ¿bien? Van a ver que las fallas de encendido son bastante simples. Como siempre les digo, es como el único secreto que hay y de lo que tratan todas las clases como vendrán siguiendo, es todo se basa en esto, que si vos sabes cómo funciona, en este caso por ejemplo cómo funciona el encendido, lo vas a poder diagnosticar, ¿bien? Y si lo podés diagnosticar, claramente lo vas a poder reparar. Por lo que ustedes me cuentan, la mayoría de ustedes lo que les está costando es el diagnóstico, ¿bien? Que tienen una falla de encendido y que por ahí saben qué componentes llevan, saben lo que es un PMIC, saben lo que es una memoria, un CPU, un IC de carga, pero lo que suele pasar es que te entra una placa y te quedas viendo por horas. Es como mirar los componentes, no sabes qué hacer, buscas en YouTube, preguntas en WhatsApp. ¿Bien? Y eso es donde nace, de no saber cómo funciona, ¿bien? De no saber cómo funciona el encendido. Cuando veas cómo funciona el encendido, vas a ver que el diagnóstico es muy fácil. ¿Bien? De hecho, los que ya hayan visto esta clase se van a dar cuenta y me van a reconocer que una vez sabes cómo funciona el encendido, es medio una boludez, ¿bien? Entonces, estamos muchachos. Vamos arrancando nomás. Si ya están listos para arrancar, comenten un 5 y arrancamos nomás. Por acá les voy a dejar el temario. Me parece que... Ahí está. Digo yo, me olvidé el temario. Soy capaz. ¿En qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Vamos a estar viendo encendido, ¿bien? Puntualmente, dos cosas. Como para hacerlo lo más simple posible, puntualmente lo que vamos a estar viendo es, primero que nada, cómo enciende un teléfono, ¿bien? O sea, lo primero que tenemos que saber para resolver fallas de encendido es justamente cómo enciende. O sea, la pregunta es,
cómo es el ciclo de encendido, qué componentes intervienen, cómo es el caminito desde que vos apretas el botón y qué pasa dentro del teléfono para que empiece a encender. ¿Bien? Vamos a estar viendo eso, o sea, vamos a ver cómo enciende. Y en base a saber cómo es que enciende un teléfono, bueno, ahí vamos a ver cómo es el protocolo de diagnóstico. Que el protocolo de diagnóstico va muy de la mano, pero muy, muy de la mano a cómo enciende. O sea, yo te voy a decir, enciende A, B y C, ¿bien? En ese orden, y el diagnóstico va a ser justamente medir A, medir B y medir C, ¿bien? Se van a dar cuenta que cualquier falla que a ustedes se les complique, no tienen tanto que buscar el protocolo perfecto, sino entender cómo es que funciona. Qué crack. Una fiebre tengo, pero acá estoy más firme que paredes. Bien ahí. Bien. Antes de arrancar con la clase, chicos, última cosa. Coméntenme del 0 al 10 sin tener vergüenza cómo están en lo que es encendido. O sea, cómo están con la falla de encendido, en cómo funciona, cómo se diagnostica, cómo se mide, cómo revivir una placa muerta. O sea, en todos esos temas, temas de encendido en general, coméntenme del 0 al 10 cómo están antes de arrancar. Una, para yo saber si la clase le va a servir, porque si todo el mundo me dice 10 en encendido, bueno, me va a salir como repaso. Y así yo voy tanteando qué tanto le sirve. Y otra para ver qué tanto lenguaje técnico uso. O sea, claramente no voy a hacer mucho lenguaje técnico si mucha gente está en cero, porque la idea es que la mayoría de ustedes se vaya aprendiendo cosas nuevas y que la comprendan. No es la idea que salgan mareados. 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 7, bien, bien ahí, Mati. Bien, hay bastantes ceros, tenemos 7 y 9, 8. Bien, eso pasa mucho. Cuando es falla de consumo secundario me pierdo a veces. Ok, estamos. Listo, muchachos, vamos arrancando nomás. Vamos a arrancar primero que nada por cómo enciende el teléfono, ¿bien? Para ver cómo es que enciende el teléfono. Ahí justo te vi, César, tanto tiempo, ¿cómo andás? Vamos a arrancar por acá, ¿bien? Vamos a ver el ciclo de encendido del teléfono. ¿Qué es lo que es el ciclo de encendido de un teléfono? Es cómo prende, o sea, cuál es el paso a paso que ocurre dentro del teléfono cuando vos lo querés hacer encender, ¿bien? Ese de ahí es el ciclo de encendido del teléfono. Entonces vamos a arrancar por acá, vamos a ver el ciclo de encendido del teléfono. Y es muy simple, o sea, si les quiero spoilear la clase, el encendido son 3 etapas. Tenés la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Y lo que hace el teléfono es, la etapa 1 alimenta la 2 y la 2 alimenta la 3 y la 3 es cuando enciende, ¿bien? Entonces van a ver que es mucho más simple. Vamos a arrancar desde lo más básico, ¿bien? Acá muchos me van a decir, chocolate por la noticia, no me digas, no seas tan boludo, pero es la verdad, ¿bien? Arrancando de cero por el encendido, y esto es algo que se les pasa a muchos, vamos a arrancar por acá. Acuérdense, contexto de lo que vamos a ver, cómo prende el teléfono. Lo más importante, lo que quiero que ustedes se lleven es cómo es que prende. ¿Bien? El diagnóstico no importa el diagnóstico, olvídense del diagnóstico, lo importante es cómo prende, porque si sabes cómo es que prende, vas a saber qué tienes que medir y en qué orden. Entonces, ¿cómo es que prende el teléfono? Bueno, chicos, todo empieza por la batería, o sea, punto número 1, todo va a empezar por la batería. Un teléfono sin batería no prende. Si el teléfono tiene la batería desconectada, no prende. Hasta que no le conecte la batería no va a prender, ¿no? Eso es obvio. Ahora, lo que no es muy obvio y que por ahí veo mucho, o sea, realmente, créeme que lo veo muchas veces, sobre todo al principio, veo esto. Algo que no todo el mundo sabe es el rango de trabajo de la batería, ¿bien? Tienen que saber esto, sobre todo. Cuando un teléfono dice 0%, la batería del teléfono está en 3,6 voltios, ¿bien? Y cuando la batería sube a 4,2, el teléfono marca 100%, ¿bien? ¿De qué te sirve saber esto? Bueno, es muy interesante, que esto significa que la batería de un teléfono trabaja entre 3,6 voltios y 4,2 voltios, ¿bien? En 3,6 tiene 0%, en 4,2 tiene 100%, ¿bien? Ahora, fíjense el rango de trabajo, ¿no? Entre 3,6 y 4,2, 0% y 100%. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo una batería que al 3,6 voltios tiene 0%, imagínense si la batería tiene 3,4 voltios, ¿bien? Va a tener menos 10%, o sea, es como, está muerta, o sea, para el teléfono, entre una batería a 3,4 voltios y que no le conectes nada, es
lo mismo. O sea, el teléfono le da exactamente igual. Piensa en esto. Si la batería tiene menos de 3,6 voltios, el teléfono ni se da cuenta que tiene puesta una batería. Del vamos, ¿bien? No se da cuenta que tiene puesta una batería. Entonces, ¿qué pasa? El teléfono no solamente no va a prender, porque obviamente no va a prender, sino que si vos lo pones a cargar, tampoco va a cargar. Porque ¿cómo va a cargar si no tiene puesta una batería? ¿Bien? Y la tiene puesta, pero tiene 3,4 voltios, o sea, no tiene ni siquiera el voltaje mínimo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que muchas veces ustedes saben que el teléfono necesita la batería para prender, saben que si el teléfono no prende, tienen que medir que la batería tenga voltaje, y lo que hacen mayormente es, ven la batería y ven que es de 4,2 voltios. Ven que es de 4,2, la miden, tiene 3,4 y dicen, ah, tiene carga. Tiene carga porque si no estaría en cero. La batería es de 4,2. Si no tuviese carga estaría en 0 voltios. Tiene 3,4, ya está bastante cargada. ¿Bien? Ustedes piensan que es como que tiene un 60-70% de batería, pero no. Acuérdense, la batería no trabaja en un rango de 0 voltios a 4,2. O sea, no es que cuando el teléfono dice 0% es que porque la batería tiene 0 voltios. No es que cuando dice 10% es porque tiene 1 voltio. ¿Bien? La batería trabaja entre 3,6 y 4,2. Y por debajo de 3,6 voltios, el teléfono cree que no tiene físicamente una batería colocada. Entonces, no va a dar señales de vida, ni siquiera poniéndolo a cargar. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. Si me entienden hasta acá, coméntenme un 5. Pero es muy simple el concepto. Batería entre 3,6 a 4,2. 3,6 significa 0%. 4,2 significa 100%. ¿Bien? 3,6, 0%. 3,4 no tengo batería, o sea, no siento nada, literalmente, es como, no te he puesto una batería, poneme a cargar si querés, dice el teléfono, que si yo no tengo batería no voy a cargar nada, es como, el teléfono sin la batería por seguridad no carga, y si tiene 3,4 no se da cuenta que tiene una batería conectada y no va a cargar, ¿bien? Entonces, cuidado ahí porque actualmente los Android no prenden con la fuente por seguridad, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Te viene un teléfono, haces el diagnóstico bien, digamos, medís la batería, tiene 3,5 y vos pensás que está cargada, ¿viste? Y vos decís, bueno, no es batería. Voy y lo conecto a la fuente. Casualmente ese teléfono no prendía con la fuente porque no tiene las líneas de datos. Entonces, no es batería, con la fuente hace un consumo de 100 y pico después de power, listo, falla de memoria. Y capaz que era batería, ¿no? Capaz que tienen que agarrar la batería y revivirla con la fuente de alimentación y prende, pero no se dieron cuenta. Entonces, pequeño detalle. Sí, en ese caso, activen la batería con la fuente o a lo sumo cambien la batería, ¿bien? Pero a lo que voy, si tienen menos de 3,4 volts, 3,6 voltios, como dice acá, ¿ven? Si tienen menos de 3,6, el teléfono no sabe, no se da cuenta que tiene una batería y no empieza a cargar, ¿bien? Vamos, ahora supongamos que la batería está bien, ¿no? Descartemos la batería. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué pasa cuando yo conecto la batería cargada al teléfono? ¿Bien? El siguiente paso, o sea, todo empieza por la batería. El siguiente paso acá es que cuando yo conecto la batería cargada, el teléfono va a generar líneas principales, ¿bien? Y esas líneas principales van a alimentar algunos integrados y lo van a dejar a la espera de una señal para poder trabajar, ¿bien? Entonces, imagínate que tenés un teléfono que no prende. Bueno, no vamos a imaginar mucho, ¿no? Estamos en la parte de cómo es que prende el teléfono. Ya tenés la batería, ¿no? Imagínate que medís la batería y tiene correctamente 4,2 voltios. O sea, está completa. Tiene la carga completa. Imagínate que no solamente que esté en rango, sino que aparte de estar en rango, tiene el voltaje máximo. Listo. Tenemos batería cargada. ¿Qué es lo que pasa cuando conectamos la batería? Esto. O sea, el teléfono genera líneas principales. ¿Bien? Ya le voy a decir la diferencia entre líneas principales y líneas secundarias. Pero simple y llanamente, la diferencia entre líneas principales y líneas secundarias, porque muchos de ustedes por ahí se complican en eso, ¿bien? La diferencia entre líneas principales y líneas secundarias es que las líneas principales están presentes apenas yo conecto la batería, ¿bien? Todas las líneas que apenas yo conecto la batería se cargan de voltaje son las líneas principales.
Lo que hacen esas líneas principales es dejar al teléfono alimentado, ¿bien? No alimenta todo el teléfono, porque sería ineficiente, digamos. Sí, o sea, esa es la palabra, o sea, no sería eficiente, ¿bien? Estaría gastando batería al vicio. Entonces, lo que hace la batería es alimentar dos o máximo tres líneas principales y alimenta justamente a los integrados de encendido, ¿bien? A los integrados que van a prender el equipo. Pero solamente los alimenta. Es como que los enchufa, pero no lo prende. ¿Bien? Imagínate que voy a enchufar el velador de tu casa, fíjate que lo enchufas a la pared, pero todavía no lo prendiste, ¿bien? El velador está enchufado, listo para trabajar cuando vos le ordenes, cuando vos le des la señal, ¿bien? Cuando vos le des la señal para prender, el velador va a prender. Cuando aprietes el botón, prende la luz. Pero no está prendido, ¿bien? Porque si no estaría desperdiciando energía. Entonces, conecta la batería, el teléfono genera líneas principales, alimenta al PMIC, que es el IC de encendido, por decirle de una forma fácil, lo alimenta y lo deja a la espera de una señal. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es esa señal para empezar a trabajar del IC de encendido? O sea, ¿cuál es la señal que espera? ¿O cuál es qué es puntualmente lo que le da la orden? ¿Cómo hago yo para prender el equipo? Imagínense que le conecto la batería, pero obviamente con conectar la batería el teléfono no prende. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que el teléfono prenda? A ver si se animan ahí. De todas formas, los comentarios tienen un poco de delay, no sé si me lo voy a llegar a leer, pero quiero ver que se animen ahí a poner o se animen a arriesgar a ver cuál es la señal o cuál es la orden. Bien, exactamente, ¿no? Hasta ahora acertaron todos, ¿bien? Entonces, es así, o sea, el teléfono con batería cargada lo conectas y genera líneas principales que te alimentan al PMIC, ¿bien? Lo que hace es que la placa queda esperando la señal para poder trabajar. Y esa señal justamente es el botón de encendido, ¿bien? Fíjense que es muy simple. O sea, la señal que espera el teléfono es el botón de power. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la señal, como dice acá, la señal que espera el PMIC para poder empezar a trabajar es la del botón de power, ¿bien? Y ahora fíjense lo interesante, acá entre líneas principales y líneas secundarias. Fíjense que, obviamente, el PMIC es un integrado, necesita alimentación. Obviamente no puede trabajar del aire, ningún componente electrónico trabaja del aire. Entonces, fíjense lo que hace la batería. Cuando conectas la batería, lo único que se carga en la placa de voltaje son las líneas que alimentan el PMIC, obviamente. No voy a alimentar las cámaras, el audio, la señal, no. Únicamente se activan las líneas que alimentan el PMIC, ¿bien? Y al botón, por ejemplo. Son las únicas necesarias, ¿bien? Ahora, cuando ya está alimentado el PMIC por esas líneas principales, que acuérdense que las líneas principales son las que se generan antes de presionar power, ¿bien? Por definición, cualquier línea que esté cargada de voltaje sin que yo presione el botón de power es línea principal, ¿bien? Ahora, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Cuando yo presiono power, este PMIC que estaba alimentado, esperando por la señal, pero estaba alimentado para trabajar, lo que hace es que lo detecta y genera líneas secundarias, ¿bien? Genera líneas secundarias que van a alimentar principalmente al CPU y a la memoria, ¿bien? Entonces, es muy simple, digamos, si yo les tengo que hacer un dibujito de cómo es que funciona el encendido, es algo así, ¿bien? O sea, no tiene más complicación que esto. Es la batería, lo que hace es alimentar o sea, genera líneas principales para alimentar a los componentes de encendido. Pasado un caso práctico, esto funciona algo así. O sea, los rojos son líneas principales, ¿bien? Fíjense que yo conecto la batería, alimenta el IC de carga alimenta el PMIC y ahí queda alimentado, ¿bien? Queda alimentado. Digamos que la batería alimenta al PMIC, digamos, a través del IC de carga. Y aparte, obviamente, al botón de power, ¿bien? Pero quedan ahí, quedan medio en stand-by. Esas acá son líneas principales. ¿Por qué? Porque fíjense que con tan solo hacer contacto de la batería con la línea, obviamente ya se va a empezar a cargar, ¿bien? Son líneas principales, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo doy power acá, fíjense, cuando yo presiono power, lo que hace es que se une esta línea con esta otra del PMIC y el PMIC va a detectar que yo hice contacto en el botón de power.
lo que hace el PMIC es generar voltajes, porque justamente lo que hace el PMIC es generar voltajes, ¿bien? Entonces, ese voltaje que genera es voltaje que recién aparece cuando yo le presiono el botón de power. ¿Se van dando cuenta? O sea, todo voltaje que aparece recién cuando yo le doy power, digamos así que necesita que yo dé power para recién aparecer, todo eso de ahí son líneas secundarias, ¿bien? Y acá más o menos se van a ir dando cuenta que si yo conecto un teléfono a la fuente y tengo consumo inicial, el problema sí o sí está en las líneas principales, ¿bien? Porque si el corto me aparece antes de que yo presione el botón de power, es porque el problema yo no voy a medir ninguna línea secundaria, el problema está en líneas principales, ¿bien? Ahora, si yo conecto un teléfono a la fuente, no tengo consumo, pero cuando presiono power, ahí sí me aparece un corto, obviamente el corto está en líneas secundarias, ¿bien? Entonces, esto de acá de comprender cómo funciona les va a servir mucho para eso. Hay muchos teléfonos que yo diagnostico casi a distancia inclusive. De hecho, si ustedes me dicen un teléfono, qué consumo tiene antes de power y después de power, yo ya sé dónde va a estar el problema exactamente, ¿bien? Entonces, ¿por qué lo sé? Porque comprendo cómo funciona. Y yo sé que todo consumo inicial sí o sí está en estas dos o tres líneas principales. Y todo consumo después de power sí o sí es un problema de líneas secundarias que son las salidas del PMIC, ¿bien? Y las entradas del CPU y la memoria, ¿bien? Pero bueno, no nos adelantemos al diagnóstico, ¿bien? No le quiero hacer mucho spoiler. Vamos por cómo funciona. La batería cargada alimenta el IC de carga y al PMIC, cuando vos le presionas, el PMIC lo que hace es alimentar el CPU y la memoria, ¿bien? Literalmente cuando el CPU y la memoria se alimentan, automáticamente intercambian información entre ellos y prende el teléfono, ¿bien? O sea, el PMIC apenas te alimentó el CPU y la memoria, estos dos intercambian información entre ellos y ¡pum! Tenés el teléfono prendido, ¿bien? Entonces, fíjense lo simple que es el sistema de encendido. Y esto de acá, por si se lo están preguntando, porque es una pregunta válida, aplica tanto para teléfonos Android como para teléfonos iPhone. Literalmente es exactamente lo mismo. Con este dibujito de acá hemos diagnosticado desde Samsung J7, tipo de aquellos tiempos, hasta iPhone 17 Pro Max. Literalmente, o sea, desde el Android más viejo hasta el iPhone más nuevo, lo hemos diagnosticado con el mismo dibujito. ¿Bien? Entonces, fíjense lo importante que es comprender cómo funciona. En este caso, por ejemplo, el encendido. Porque cuando vos comprendes cómo funciona, trascendes todo esto de protocolos para Android, protocolos para iPhone, protocolos para el iPhone 15, protocolos para el iPhone 13, protocolo para el Samsung A10, protocolo para el Motorola, protocolo para el Xiaomi, porque te das cuenta que es todo lo mismo, ¿bien? O sea, todo se consta en que la batería alimenta el PMIC, le presiones power, el PMIC te alimenta el CPU y memoria y el teléfono prende, ¿bien? Y lo que vos tenés que hacer es que si el teléfono no prende, ver a dónde se está quedando el encendido, ¿bien? Si vos ves que no se están generando líneas principales, bueno, el problema está en la etapa 1. Si tenés las líneas principales bien, pero cuando presionas power no tenés salidas, es porque el problema está en la etapa 2. Ahora, si vos tenés líneas principales bien, tenés el PMIC bien, le das power, tenés salidas y no reacciona el CPU y la memoria, ya sabes que tenés o problema de CPU o problema de memoria, ¿bien? Y es muy simple saber cuál es cuál. Simplemente levantas la memoria, lo conectas a la compu y si te lo reconoce es porque el CPU está sano. Si no te lo reconoce es porque el CPU es el problema, ¿bien? Ojo, acá CPU alimentado con memoria fuera que no está siendo reconocido es problema en etapa 3, es problema de CPU, ¿bien? Pero fíjense que no es muy complicado. De hecho, creo que por acá está Fer. Hace poco un alumno que entró hace poco al programa, que entró justamente con problemas de diagnóstico. Lo que él me decía es, estoy cansado de tardar horas viendo una placa sin saber por dónde arrancar, demorando el cliente y bueno, todo lo que pasa, ¿no? Y el otro día me mandó un mensaje, no sé si le saqué captura, me parece que no. Eh, a ver, me parece, no. Pero me dijo, hola Franco, acabo de diagnosticar una 14, me demoró no sé si 20 minutos. Cuando le pregunto cómo era, fue con este dibujito, ¿bien? Me dijo, el consumo acá estaba así, el consumo acá estaba así, hice esta prueba, me detectó esto y supe que el problema era memoria, con total certeza, ¿bien? Entonces, todo eso se logra sabiendo cómo funciona, ¿bien?
Con el pinout, con pinout, ¿qué es lo que pueden hacer? Con pinout, lo que vos haces es agarrar una línea, digamos, que es la que se comunica el CPU con la memoria, ¿bien? Hay una línea que une los dos. Si vos agarras esa línea y la pones a tierra, lo que hace es que dormís a la memoria, ¿bien? Y queda el CPU como autoridad. Entonces, si vos enchufás el teléfono a la compu, que no prende, imagínate que vos tenés un teléfono muerto, le haces este puente a tierra, le enchufás y la compu te dice MediaTek, te dice Qualcomm o te dice cualquier marca, o sea, la marca del CPU, ahí está Fer, ahí está Fer. Digamos, si te reconoce el CPU, significa que tenés una placa viva, ¿bien? Que te reconoció el CPU. O sea, para que te reconozca el CPU, fíjate todo lo que tiene que pasar. El CPU tiene que estar vivo, el CPU tiene que estar medianamente bien soldado, el CPU tiene que estar alimentado, o sea que el PMIC está bien, el PMIC tiene que estar alimentado, o sea que el IC de carga está bien, eso significa que las líneas principales están bien, y que si el CPU está alimentado significa que las líneas secundarias también están bien, y aparte de eso significa que si el CPU supo comunicarse con la computadora, las líneas de datos que también gestiona el IC de carga, está bien. O sea, todos los componentes de la encendido están bien, excepto la memoria. ¿Bien? Lo único que queda por fuera de esta prueba es la memoria. Entonces, si vos tenés un caso así, ya sabés que es memoria de uno. Claro, sería la línea CLK. Y si digamos, si la memoria es UFS, vas a ver líneas TX y RX. No quiero entrar mucho en tema de nombres raros, ¿no? Pero si tiene CLK, usa la CLK. Si no tiene CLK, usa cualquiera. ¿Bien? Porque, no sé, hay teléfonos como el S20 que tiene líneas TX positivo, TX negativos, RX positivo, RX negativo. Tipo nombres raros que le ponen, ¿viste? No sé por qué le ponen nombres raros. Si tiene CLK, lo pones a tierra. Si no tiene CLK, acétate ti y puente cualquiera tierra y es lo mismo. ¿Bien? Listo. Ahora sí, muchachos, ya vimos cómo funciona. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo se diagnostica. O sea, literalmente ya les dije todo cómo se diagnostica, pero es muy simple, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Hasta acá vienen bien? Comenten un 5 si vienen bien. ¿Qué dice Joaquín? Dice, ¿cómo puedo comenzar su curso? Yo tengo experiencia previa de cambio de piezas, pero me gustaría saber más. Bueno, los que quieran capacitarse conmigo, tengo varias capacitaciones. Realmente la pregunta es si yo realmente los puedo ayudar, porque si no los puedo ayudar directamente, prefiero que se ahorren o sea, que no se coman el viaje en una capacitación que no les sirva. Prefiero que se sigan capacitando y después vuelvan. Entonces, los que se quieran capacitar conmigo, ¿qué es lo que hago yo? Si vos te querés capacitar conmigo, lo único que tenés que hacer es me mandas un mensaje, yo te hago un par de preguntas, necesito ver qué herramientas tenés, qué experiencia tenés, qué es lo que se te complica, qué es lo que querés lograr, en cuánto tiempo, y bueno, en base a eso, si vemos que estás alineado y que te puedo ayudar, lo que les voy a ofrecer es directamente una asesoría gratuita. O sea, directamente se conectan a una videollamada conmigo, yo les voy a hacer una serie de preguntas, voy a ver un poco más a detalle si es que te puedo ayudar, y si es que lo puedo ayudar, les presento el programa. ¿Bien? Les voy a decir, a vos que te cuesta esto, el programa que te sirve es este, lo vamos a trabajar así, 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 sale tanto, si te gusta, lo pagas, y si no te gusta, no hay problema. ¿Bien? Lo que menos quiero es que alguien entre y no le sirva, justamente. Me gusta tener casos de éxito. Me gusta subir videos diciendo, mi alumno Fran pasó de cambiar piezas a reparar placas en 60 días. Mi alumno Alan pasó de tercerizar a que le tercericen en 4 meses. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo quiero. Si alguien quiere capacitarse conmigo y quiere ver si realmente lo podría ayudar y si hacemos match, me manda un mensaje, me pone, hola, quiero información, le hago un par de preguntas, coordinamos la sesión si es que te veo calificado, te cuento cómo funciona y listo. Si te gusta, pagas y si no, no. Bien. Ahora, seguimos. Pasamos acá a la segunda parte. Bien. Habiendo entendido cómo es que funciona, vamos a ver la parte de cómo se diagnostica un teléfono que no enciende. ¿Bien? Para diagnosticar un equipo que no enciende, vamos a revisar paso a paso. O sea, viendo y entendiendo cómo es que funciona y habiendo entendido cuál es el paso a paso, mi alumno Gonzalo se pasa por las cagadas.
Me falta el tuyo, Gonza. Mi alumno Gonza entró al programa y reparó una placa el primer día. Eh, vamos por acá porque si no me olvido qué estaba hablando. Vamos ahora a la parte de cómo se diagnostica. ¿Bien? La parte de cómo diagnosticar un equipo, habiendo entendido cómo es que prende, es una boludez. O sea, realmente, literalmente. ¿Qué es lo primero? Le pregunto yo a ustedes y anímense a tirar fruta si quieren. Pero habiendo hablado de cómo es que prende un equipo, ¿no? Partamos de la base de vuelta. ¿Qué es lo primero que necesita el teléfono para prender? O sea, ¿qué es lo primero que vimos que necesita el teléfono? Los que se animen a comentar, comenten. Y como les digo, no tengan vergüenza. Si se equivocan, se equivocan. Yo de total tengo delay, pero quiero ver si se acuerdan, ¿bien? Comenten ahora y yo sigo, pero quiero ver si le aciertan. ¿Qué es lo primero que necesita el teléfono para prender? ¿Bien? Entonces, partiendo de la base, vamos a ver paso a paso qué es lo que yo tengo que medir o qué es lo que yo tengo que descartar para ver un teléfono que no enciende. Claramente, lo primero que yo tengo que hacer es venir acá, a la batería, ¿bien? Bueno, ahí como dicen ustedes justamente, es voltaje batería, ¿bien? Lo primero que tengo que medir en un equipo que no prende es, vengo, agarro la batería y con un multímetro tengo que controlar esto. Tengo que controlar que tenga por lo menos más de 3,6 voltios, ¿bien? Porque como vimos, la batería funciona en un rango de 3,6 voltios, a los 3,6 tenemos 0%, a los 4,2 tenemos 100%, y si el teléfono tiene menos de 3,6 voltios no se da cuenta que tiene una batería, ¿bien? Literalmente no se da cuenta que tiene una batería. Entonces, ¿cómo andás, Edgarito? Saludá a los chicos ahí que creo que no te vieron conectado. Entonces, primero que nada, batería, bien, muy simple. O sea, acuérdense, que una batería tenga 3,4, 3,3 voltios, 3 voltios, no significa que tenga carga, ¿bien? No cometan el error que he visto varias veces de, hay chicos que vienen y me dicen, bueno, tengo este teléfono que no prende, es un Android, por ejemplo. Agarré y medí la batería tiene voltaje. Cuando yo le pregunto cuánto voltaje tiene, me dicen 3,3 voltios. Bueno, tiene 3,3 voltios. Lo conecté con la fuente y me hace este consumo, este consumo, este consumo. Eso yo vi en Google que es memoria, entonces levanté la memoria y bueno, ya fueron por otro lado completamente distinto y era la batería, ¿bien? Entonces, partiendo de lo más básico es, fíjate la batería que tenga más de 3,6 voltios, ¿bien? Exactamente. Si tiene menos, o se la cambias o la revives con la fuente. Ahora, después, una vez tenemos, imagínate, medir la batería, tiene 3,6 voltios, está perfecto. Lo siguiente que vos tenés que medir es el botón de power, ¿bien? Porque claramente si tenés el teléfono con batería cargada y lo conectás y funciona todo, imagínate que la placa está bien, pero el botón de power no funciona, ¿qué va a pasar? Lo vas a querer prender y el teléfono no va a prender, ¿bien? Entonces, lo siguiente que tengo que ver es botón de power. ¿Cómo lo hago? Bueno, con un multímetro, lo que se hace para medir el botón de power, esto quizá la mayoría de ustedes lo sabe, pero lo vamos a repasar. Para medir un botón de power, lo que tienen que hacer es controlar que el botón de power cierre el circuito, el pulsar. Miren, la verdad no sé qué quise poner ahí. Ignoren lo que dice ahí, ¿bien? Se lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla. Para revisar un botón de power, tienen que entender que un botón de power simplemente hace esto, ¿bien? Un botón de power son dos chapas metálicas que están separadas. Que cuando vos le presionas, le haces contacto, lo que hace el botón de power es juntarse una con la otra, ¿bien? Entonces, ¿cómo haces para darte cuenta que un botón de power funciona? Cuando tenés que agarrar el multímetro, medirlo en continuidad y no debería tener continuidad, ¿bien? Ahora, cuando vos lo presionas, ahí sí debería generar continuidad en sus extremos, ¿bien? Es muy simple. Agarras el multímetro, modo continuidad. Dicho sea de paso, ya vamos a tener clase de multímetro para el que nunca lo haya usado. Agarras el multímetro, modo continuidad, tocas los dos extremos, no debería sonar. Cuando lo presionas, suena, ¿bien? Muchos quizás ya sabían medirlo así. Ahora la explicación de por qué se mide por esto, ¿bien? Literalmente un botón de power es como esto de acá, que es como dos líneas, ¿bien? Que cuando vos la presionas se baja y se genera una sola, ¿bien? Entonces, hasta acá venimos bien, ¿no? Es batería y botón de power. Ahora sí, cuando ya descartamos lo más básico, digamos batería y botón de power, lo que sigue es conecto la batería al teléfono que ya tiene, digamos, la batería cargada. Imagínate que la batería tiene más de 3,4 voltios, perdón, 3,6 voltios.
Y lo siguiente que yo tengo que hacer es ir y controlar líneas principales en placa. O sea, habíamos visto que cuando yo conecto la batería del teléfono, lo que hace es generar líneas principales, ¿bien? Entonces, si yo tengo la batería cargada, tengo que conectarla, venir y controlar líneas principales, ¿bien? A ver, me están llegando mensajes acá. Listo, ahí está. Entonces, si vamos por acá, estamos. Es algo que, bueno, los que ya me conocen ya están acostumbrados. A los nuevos les comento. Si yo leo un mensaje por fuera, digamos, acá que llevo por la computadora, o un comentario de ustedes que me haya hecho reír un poco, me desconcerta, o sea, hace cuenta que di 20 vueltas y estoy mareado, ¿bien? Acá, no sé quién de ustedes me está preguntando, ¿dónde veo los videos de las clases? Entonces me distrae. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, estábamos en líneas principales. Ya vimos batería, vimos botón de power. Lo que tengo que hacer es que conecte la batería y mido líneas principales. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo que ver que tengan su voltaje adecuado. ¿Cómo hago para medir líneas principales? Bueno, esto lo hago con ayuda de un multímetro y el plano esquemático. Pero igual no hace falta. O sea, ustedes tienen que saber que las dos líneas principales la pueden encontrar en Borneo, ¿bien? La mayoría de ustedes ya la conocen, son Vivat y VPH Power en Android. Y lo único que tienen que hacer es controlar que tengan el voltaje de la batería, ¿bien? No hace falta que vayan a un esquemático, a ver cuánto voltaje tiene en base a los componentes y hacer un super análisis. Lo único que tienen que comprender es que las líneas principales cuando se cargan tienen el mismo voltaje que la batería, ¿bien? Eso es todo. Mierda, que está hartando el chico este. A ver, ¿qué dice? Deme un segundito. Voy a ver si puedo bloquear las notificaciones, cerrarlo de acá. Estamos. Entonces, ¿cómo se miden las líneas principales? VBAT y VPH Power, que VBAT es la línea de la batería y VPH Power es la salida del IC de carga. Eso ya lo vamos a ver más a detalle en las clases que vienen. Es eso, ¿bien? O sea, tienen que medir que tenga el mismo voltaje que la batería. Si tu batería tiene 3,6, la línea principal tiene que tener 3,6. Si tu batería tiene 4,2, tiene que tener 4,2. ¿Bien? Si la batería tiene 4,2 y la línea principal tiene menos, hay una fuga, o sea, hay un problema. ¿Bien? Pero, digamos, lo primero que tenemos que medir es esto. Ahora, ¿qué es lo que hacen las líneas principales? Acá, alimentan el PMIC. ¿Bien? Alimentan el PMIC y lo dejan a la espera del botón de power para iniciar. Una salvedad que le quiero hacer y un detalle que quiero mostrarles que por ahí no se dieron cuenta es lo siguiente. ¿Por qué es este orden, digamos? ¿Por qué primero se mide batería y después botón de power y recién hay líneas principales y después vamos a medir líneas secundarias? ¿Bien? Este orden es por lo siguiente. Imagínense que ustedes saben el protocolo de diagnóstico y van y arrancan midiendo voltaje en líneas principales. Si ustedes no saben que el voltaje de esas líneas principales viene de la batería y no controlan primero la batería, claramente si la batería no tiene voltaje correcto, no va a haber voltaje correcto en las líneas principales. Y si yo no tengo voltaje correcto en las líneas principales, por más que presione el botón de power, no tengo alimentado el PMIC para que me genere líneas secundarias. ¿Bien? Entonces, eso se lo digo porque veo mucho ese error, que miden líneas secundarias, no están, pero nunca se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo es que se genera, digamos? ¿Qué necesito yo para que esas líneas se generen? Y otra cosa, ¿por qué medimos batería y también botón de power? Porque si yo tengo líneas principales, pero el botón de power no funciona, cuando yo presiono el botón de power, no se van a generar líneas secundarias. ¿Bien? Entonces, por eso es el paso a paso lógico. O sea, lo que ustedes necesitan para no perder horas en un diagnóstico es justamente tener un paso a paso lógico. Y este paso a paso lógico se genera cuando vos sabes cómo es que funciona. ¿Bien? Entonces, por eso mismo no es tan importante el protocolo en sí, sino el entender y el comprender de base cómo es que funciona. Porque fíjense, si ustedes tienen un protocolo, se pueden llegar a equivocar. Pero si ustedes saben cómo funciona, van a saber que no puede haber línea secundaria sin línea principal y no puede haber línea secundaria sin botón y no puede haber sin batería. Entonces, van a saber, ¿bien? Pero bueno, ese es un detalle porque esto acá no es un paso a paso aislado, sino que fíjense que tiene ahí un cierto orden lógico. Ahora, líneas principales. Algunos ejemplos, por ponernos un ejemplo en iPhone, son los siguientes, ¿bien?
tienen líneas principales como VCC Main en iPhone, tienen PP1B8 Always o tienen VBoost, por ejemplo, que en iPhone, por ejemplo, son tres, ¿bien? BAT, Main y Boost son las que tienen que medir. BAT, Main y Boost. Eso es en iPhone. Y en Android es mucho más fácil, tienen dos solamente, tienen VBAT y VPH Power, ¿bien? Son poquitas líneas. Si quieren, después me escriben por privado, yo les paso un documento donde explico bien a detalle qué líneas principales se miden en cada teléfono, digamos, en Android o en iPhone, y cómo ubicarlas también, digamos, qué software se usa y demás. No lo tengo en la presentación, pero si quieren se los paso ahí, ustedes me escriben y se los paso. Capaz que más de uno de ustedes, si han recibido PDF de mi parte, fíjense porque ahí está, ¿bien? Y los que no lo recibieron o nunca les mandé un PDF, me mandan un mensajito o comentan cualquiera de mis reels y les llega el PDF, ¿bien? Pero estos serían algunos ejemplos, ¿bien? Ahora, si yo tengo batería cargada, botón de power bien y las líneas principales me están alimentando el PMIC, hasta acá voy bien, ¿bien? Lo que yo tengo es batería alimentando el PMIC y botón de power funcionando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Bueno, agarro, presiono botón de power, ¿bien? Y tengo que controlar que haya líneas secundarias, ¿bien? Entonces, fíjense el paso a paso. Tengo todo esto bien, presiono el botón de power y tengo que ver que el PMIC me genere líneas secundarias, ¿bien? Ahora, ahí les pongo acá la presentación, así le pueden sacar captura. Acá, líneas secundarias. De la misma manera que medimos líneas principales, vamos a medir las líneas secundarias. O sea, con multímetro y viendo su voltaje ahora sí en un plano esquemático. De todas formas, ¿quieren ahorrarse el plano esquemático? El PMIC lo van a encontrar porque es el único integrado en la placa que está rodeadísimo de bobinas, ¿bien? El PMIC está rodeado de bobinas, ¿bien? Cuando ustedes tengan líneas principales, van a presionar el botón de power y esas bobinas que están alrededor del PMIC son las salidas. Entonces tienen que medir voltaje ahí. ¿Cuánto voltaje? Voy a un esquemático, compro borneo. No hace falta. O sea, sí te lo recomiendo, pero ¿cuánto voltaje deberías tener? Bueno, deberías tener entre 0,7 voltios y 3 voltios, ¿bien? En ese rango deberías tener en la mitad de las bobinas, ¿bien? ¿Por qué? Porque la mitad son líneas que se prenden alimentando al CPU y a la memoria, y el resto son líneas de imagen, de radiofrecuencia, de audio. O sea, son líneas que se van a encender después que el teléfono prenda, o incluso después de que el teléfono dé logo o muestre imagen en la pantalla, ¿bien? Entonces, si vos tenés un PMIC y tiene 10 bobinas, tenés que tener voltaje en 4 o 5 bobinas solamente, ¿bien? No vas a tener en todas, nunca, nunca. Es imposible que tengas en todas si el teléfono no prende. Pero mínimo en 4 bobinas, idealmente en 5, deberías encontrar un voltaje entre 0,7 voltios y 3 voltios, ¿bien? 0,7, 1,2, 1,8, 2,8, 3, ese es el voltaje, ¿bien? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, si yo vengo acá y encuentro que tengo líneas secundarias, ya está, o sea, ya el CPU y la memoria ya están alimentados, o sea, ya debería estar prendiendo el equipo. Acá, cuando ustedes tienen equipos que tienen bien las líneas secundarias, digamos, las bobinas tienen voltaje, pero el teléfono no prende, lo que tienen que saber es que el problema es etapa 3, ¿bien? Lo que tienen que saber es que el encendido tiene solamente 3 etapas. Líneas principales alimentando el PMIC, ¿bien? El PMIC genera líneas secundarias que alimenta al CPU y la memoria, y después la tercera etapa es el CPU y la memoria estando alimentados, tienen que generar conversación entre ellos y prender el equipo, ¿bien? Es como que tienen que empezar a conversar entre, che, memoria, pásame el logo que yo lo muestro en la pantalla, por ejemplo. Si eso no pasa, el problema ya está en CPU o en memoria, ¿bien? De hecho, les cuento una historia. Mentira, no es una historia. Yo no hago más Android, ¿bien? No, actualmente no hago más Android. Cuando dejé de hacer Android fue porque aprendí a diagnosticar bien y me di cuenta que el 90% de los Android tiene falla de memoria. Que si le hago la memoria dura 2 semanas y encima se cobra 2 pesos. Entonces dejé de hacer placas de Android. ¿Cómo es que empecé a diagnosticar después que yo hacía en un segundo el diagnóstico? Literalmente agarraba un Samsung A50 y si yo veía que no tenía consumo anormal ni antes de power ni consumo normal después de power, lo único que hacía era conectar la fuente, dar power, ver si las bobinas tenían voltaje y si tenían voltaje, listo, lo cerraba y lo mandaba. ¿Por qué? Porque si tienen voltaje a la salida del PMIC, digamos, si yo encuentro voltaje acá,
significa que el PMIC funciona, que el botón funcionó, que la batería me alimentó el IC de carga, que el IC de carga me alimentó el PMIC, o sea, todo esto de acá está bien. Los únicos culpables son estos dos, CPU o memoria, y no los pienso hacer, ¿bien? Entonces fíjense y calculen, imagínense yo el tiempo que me he ahorrado en ver placas muertas o placas que me he ahorrado de reparar que iban a durar 2 días, ¿bien? Por comprender cómo funciona. Siempre le hago mucho hincapié en esto, de que ustedes tienen que comprender cómo es que funciona. Porque yo por ahí yo les digo que mis alumnos por ahí o yo mismo hacemos diagnósticos en 20 minutos. Y muchos de ustedes cuando llegan a una llamada conmigo, uno de sus objetivos es diagnosticar. Pero lo que me dicen es, che, yo quiero diagnosticar. Yo vi que voy a decir en 20 minutos, pero bueno, yo aunque sea en 1 hora, 2 horas lo quiero diagnosticar, no quiero pasarme 2 días. Y es como que lo ven muy lejano esto de diagnosticar en 20 minutos. Pero fíjense, si yo agarro un Android y yo mido 4 bobinas, ¿bien? Directamente voy a las bobinas y tengo voltaje, no me demoré 20 minutos, me demoré 5 segundos. Entonces fíjense que los 20 minutos son un promedio y que es real y muy posible el hecho de diagnosticar en 20 minutos, y para eso tienen que comprender cómo funciona. Nunca me voy a cansar de repetirles que comprendan cómo funciona, ¿bien? Entonces, bien, hasta acá ya vimos batería, vimos botón de power, vimos líneas principales, vimos líneas secundarias. Algunos ejemplos de líneas secundarias son estas de acá. Las líneas secundarias son las BUC y las L2, ¿bien? Esta las genera el PMIC. O sea, como se ve en el dibujito, el PMIC genera las líneas secundarias. Si yo ya tengo líneas secundarias, a ver, mira, les digo ahora con una mano en el corazón, si es un Android y vos ya tenés líneas secundarias activas y el teléfono no prende, devuélvelo. Agarra, cerra, devuelve. Porque el CPU, la memoria, no solamente que es un quilombo hacerlo, en realidad no es tanto quilombo, o sea, y hasta te puede servir de práctica para después que te salgan los de iPhone, ¿bien? Pero te vas a poner a trabajar horas con una placa de baja calidad, que si vos la calentás un poco de más, capaz que el CPU y la memoria te salen hermosos, pero la placa ¡pum!, se cagó doblando. Y encima cobrarlo 30, 50 mil pesos cuando para eso te haces un par de cambios de pantalla, nada. Salvo que hagas como hice yo, por ejemplo, que practiqué en Android, me salieron bien, obviamente volvían a los 3 días, ¿no? Y tenía que devolver placa por garantía. Después me di cuenta que era más que nada por la placa que se doblaba, por el calor. Pero después cuando agarré la primera placa de iPhone, que le hice un CPU, me salió la primera. Y no me salió la primera porque era un crack yo, sino porque ya tenía mucha experiencia haciendo CPU de Android, ¿bien? Pero ahora, si vos llegaste a esta etapa del diagnóstico y tu interés no es hacer CPU ni memoria, es hacer más que nada las reparaciones como PMIC y se de carga, y tenés salidas de PMIC, cerrale y listo, que reniegue otra persona, ¿bien? Ponete a pegar una pantalla, ponete a cambiar un IC de carga, ponete a hacer un pin de carga, ponete a hacer lo que sea, porque si vos no haces CPU o memoria, listo, mándalo que reniegue otro y que a otro le salga y que a otro le vuelva de garantía, ¿bien? Literalmente estos consejos de acá son plata, literalmente. Imagínense, esto que yo les digo, cuando les caiga un teléfono, lo van a diagnosticar en 5 segundos y ese tiempo que no van a perder horas y esas horas lo van a poder monetizar haciendo otras reparaciones que no podrían haber hecho. Les ahorra la frustración, les ahorra el dolor de cabeza, les ahorra el irse a dormir enojados por no haber encontrado la falla en un teléfono que no tiene solución, ¿bien? O que no es viable solucionar. Pero aún así, vamos a ver de acá, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que sigue. Si yo tengo líneas secundarias, lo que sigue de revisar es datos entre CPU y memoria, ¿bien? Acá lo último para medir serían los datos entre CPU y memoria para saber cuál de los dos es el problema, ¿bien? Etapa 3 es CPU y memoria. Ahora, ¿cuál de los dos es el problema? Imagínense que alguno de ustedes quiere hacerlo como para practicar y que después tenga experiencia para hacerlo en iPhone. Bueno, tienen que saber a cuál de los dos le va a hacer el revaling, digamos. No le hagan a los dos porque sí. Fíjense cuál de los dos tiene el problema. En Android lo que hacemos es esto. Vamos a ir a Google, ¿bien? Y vamos a buscar la palabra modelo seguido del pinout. O sea, acá en modelo reemplazan por el teléfono que ustedes están viendo. Por ejemplo, Samsung A12 pinout, ¿no? A52 pinout, Moto G40 pinout, ¿bien? Entonces, claro, acá entra el pinout. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, cuando vos buscas el modelo seguido de la palabra pinout, te van a salir imágenes como esta, ¿bien? Por ejemplo, esta de acá es Samsung J2 Prime pinout, ¿bien?
Y acá lo que ustedes tienen que buscar es la línea CLK, ¿bien? Agarran la línea CLK, esta de acá es una línea que comunica la memoria con el CPU, y la van a llevar a tierra, ¿bien? ¿Para qué la van a llevar a tierra? A ver si tengo por acá la diapositiva. Bueno, esto es lo que les decía recién. Habiendo entendido cómo enciende el teléfono, si todo está bien hasta acá y no enciende, lo más probable es que tenemos falla de CPU o memoria. Agarramos la línea CLK, ¿bien? Lo confirmamos de esta forma. La línea CLK la ponemos a tierra, ¿bien? Y al teléfono lo conectas a la computadora. Y si vos agarras la línea CLK, le haces un puente a tierra, lo conectas a la computadora y resulta que el teléfono suena, o sea, la computadora reconoce el equipo, hace el tirirín, ¿no? Piensen lo que pasó ahí, o sea, literalmente, el teléfono que estaba muerto, resulta que está vivo, ¿bien? O sea, resulta que el teléfono al final está vivo. Ahora, como les decía anteriormente, para que la computadora me reconozca el CPU, porque si yo pongo la línea CLK a tierra, la memoria se duerme, el CPU queda como máxima autoridad y cuando yo lo conecto a la compu, el CPU es reconocido. En la computadora van a leer algo como MediaTek o Qualcomm o Exynos o Spectrum o cualquier nombre de CPU, ¿bien? Piensen o pensemos todo lo que tiene que estar bien para que eso pase, para que la computadora reconozca el CPU, ¿bien? Primero que nada, CPU vivo, ¿bien? Primero que nada, CPU vivo. Segundo, CPU soldado, ¿bien? Si no estuviese soldado no estaría. No significa que esté perfectamente soldado, ¿no? Pero está bien soldado como para ser reconocido. Después, alimentado, o sea, el CPU está alimentado. ¿Qué significa? Que si el CPU está alimentado, el PMIC tiene que estar alimentándolo. Y para que el PMIC alimente el CPU, también tiene que estar alimentado. ¿Bien? Tiene que estar alimentado por el IC de carga. Y no solamente están bien las líneas principales que me alimentaron el PMIC, sino que todas las salidas, digamos, todos los voltajes que tiene que sacar el PMIC para alimentar al CPU de la memoria, están bien, también. O sea, no tenemos fugas, no tenemos corto, no tenemos nada, ¿bien? Y aparte de eso, como les decía, el IC de carga gestionó los datos entre CPU y memoria para que le pase el nombre. O sea, todo en la placa está vivo, menos la memoria, ¿bien? Es básicamente eso. O sea, más fácil que eso, imposible. ¿En iPhone se puede hacer lo de SLK? Sí. En iPhone lo que se hace, tenés dos opciones. Busca la línea que se llama en iPhone Force DFU. O sea, se las escribo acá. Es Force DFU. ¿Bien? Ahí se los dejé escrito en los comentarios. Ustedes buscan esa línea Force DFU y le inyectan voltaje, ¿bien? Le inyectan voltaje, lo mismo, lo conectan a la compu y se lo va a reconocer el teléfono en modo DFU. Y les va a decir iPhone tanto, ¿no? Es lo mismo, se aplica lo mismo. Para que sea reconocido, significa que líneas principales están bien, líneas secundarias también, PMIC, CPU, está todo bien, menos la memoria, ¿bien? Y la otra, o digamos, si no encontrás la línea Force DFU, porque en algunos modelos no es accesible o está del lado de adentro o lo que sea, podés levantar la memoria y conectarlo a la compu, ¿bien? Y esto de retirar la memoria funciona tanto en Android como en iPhone, ¿bien? Si vos no querés buscar la línea CLK y todo ese tema, directamente agarras la memoria, lo levantas y lo conectas a la compu, ¿bien? ¿Qué voltaje? 1.8. Un redelay. Claro, está como el partido de Argentina, ¿viste? Cuando te gritan los goles. Algo así tengo de ese delay con los comentarios. Bien, entonces, eso es todo, muchachos. O sea, literalmente, así es como se diagnostica. Vamos ahora con la parte de resumen y dudas. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto para los más nuevos? Bueno, si llegaste hasta acá, posiblemente hayas entendido, espero que sí. Coméntenme del 0 al 10 qué les pareció la clase. Y ahora vamos a abrir esta parte de resumen y dudas. ¿Bien? Yo voy a hacer un pequeño resumen de la clase. ¿Bien? Mientras yo hago el resumen, ustedes empiezan a preguntar las dudas. ¿Por qué? Por este delay. Bueno, recién cuando comenté habrán visto ese delay que hay. Entonces, pueden interrumpirme, ¿bien? ¿Por qué? Porque los que ustedes comenten me va a llegar después de que yo termine de hacer el resumen. Entonces no se hagan problema. ¿Qué pasa? Si vos esperás que yo termine el resumen y preguntas después, la pregunta la voy a ver después cuando esté comiendo, ¿bien? Entonces, acá mientras hago el resumen, ustedes vayan preguntando, ¿bien? ¿Qué vimos hasta acá? Vimos cómo prende un teléfono, ¿bien? Cómo prende un teléfono.
¿Y cómo se diagnostica un equipo que no prende? Es muy simple, o sea, todo se resume, y se habrán dado cuenta, todo se resume a este dibujito de acá, ¿bien? O sea, todo se resume a esto. Todo arranca por la batería genera líneas principales, ¿bien? Que alimentan el PMIC y el botón de power. Lo dejan esperando una señal, cuando yo presiono power, el PMIC genera salidas, que son líneas secundarias, que me alimentan el CPU y la memoria, y ahí el teléfono prende. ¿Cómo diagnostico yo un equipo? Bueno, mido batería, mido botón de power, después ahí la conecto, mido líneas principales, presiono power, mido líneas secundarias, y ya si tengo líneas secundarias, armarle y devolverlo. Si no quieres renegar, armarle y devolverlo. Si quieres renegar, busca la línea CLK, le pones a tierra y tenés dos opciones. Si cuando lo conectas a la compu el CPU es reconocido, el rebalance se lo haces a la memoria. Si al conectar a la compu y teniendo líneas secundarias, que son las alimentaciones del CPU, el CPU no es reconocido, ahí el rebalance se lo haces al CPU. ¿Bien? Muy simple, muchachos. Muy, pero muy, muy, muy simple. Ahora, vamos a ver qué preguntas hay acá. Dice, quería consultarte si existe la manera de medir capacitores SMD. ¿Cómo se miden? Tester, CapaCheck, probador de transistores. No, capacitores, como habíamos visto en la clase de componentes, lo único que tienes que medir en capacitores es que no estén cortos. ¿Cómo medís eso? Bueno, fíjate en la placa que no tiene que tener continuidad entre sí. ¿Bien? Otra forma de medirlo es en escala de diodo. Si ya medís a escala de diodo, tenés que agarrar y medir el capacitor. Si bien vas a estar midiendo la línea en general, si el capacitor estuviese en corto o en fuga, la línea te daría un valor mucho más bajo. ¿Bien? Entonces, para medir capacitores se miden en faradios con el tester, pero nunca en la vida lo hice. Literalmente nunca en la vida medí un capacitor. Siempre se queman, se ponen en corto, se ponen marrones, negros, los sacas, el teléfono prende y lo cobras. Es muy buenísimo. ¿Bien? Además, de hecho, fíjense esto, para que se den cuenta cómo se miden los capacitores. Creo que está por acá. Déjame ver si encuentro las capturas. Acá está. Capturas. El otro día uno de los chicos pasó un iPhone que reparó. Creo que es este de acá. A ver si es este. Creo que es este. Fíjense, este de acá es Alan. Bueno, Alan. ¿Quién es Alan? Alan es alumno de la mentoría. No sé si está por acá conectado en la clase. Alan es el alumno de la mentoría, que es el chico que yo subí el reel. No sé si lo vieron. El que dice, mi alumno Alan pasó de cambiar piezas a reparar placas en 90 días. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, fíjense. Cuando un capacitor se pone en corto, hace esto. ¿Bien? Entonces este de acá es un iPhone, creo que un 14 Pro. ¿Ven? Apagado, capacitor y adentro. Unir y entregar, 3 horas, todo perfecto para cerrar, solito. Fíjense, aprendí a diagnosticar solo. ¿Bien? Entonces, cuando un capacitor se pone en corto, no hace falta que lo midas. Literalmente calienta, se pone así, lo encontrás con rosin, lo sacas, creo que acá lo puso. Es como lo sacas, el teléfono prende y listo, queda para entregar. ¿Bien? Eso de medir faradios con el esquemático y demás, no hace falta. Después, ¿qué más? A ver. Emma dice, tengo un E15 que al apagarse la pantalla, a los segundos el celu se reinicia. Solo sucede cuando se bloquea, no cuando estás usando el celu y ya descarte la batería. En ese caso, Emma, probá por las dudas todos los periféricos. O sea, puede ser... Una vez me pasó en un Xiaomi que por el flex de carga me hacía exactamente lo mismo. Tipo, vos lo usás, anda perfecto, lo apagás y el teléfono o no prende o se reinicia. Descarta periféricos, y si no es periféricos, bueno, obviamente ya pasaría a ser placa. Y en placa tenés que medir, a ver, si fuese placa y te hace eso, tenés que medir, sí o sí es la etapa 3. O sea, partiendo de la lógica, si el teléfono es capaz de mantenerse prendido, significa que tenés todo bien, lo único que puede estar haciendo es algún falso contacto en alguna parte, ya sea inicio de carga, PMIC, CPU o memoria, siendo CPU o memoria lo más común en Android, digamos, que haga falso contacto. Con falso contacto me refiero a que está desoldado. Pero arranca por ahí. Por las dudas, descarta todos los periféricos, no solamente la batería o el freeze de power, sino hasta el módulo. ¿Bien? ¿Qué dicen? Derek dice, o sea, que si el PMI tiene sus entradas y salidas de voltaje,
que en su entrada tiene que tener 4.2 y en salida entre 1.8 y 800. Ahí sería CPU y memoria. Claro, sí. Sería o CPU o memoria. Y el hecho de que ya tengas salidas de PMIC te habilita para hacer este diagnóstico de la línea CLK. Porque obviamente, o sea, si el CPU no está alimentado, cuando lo conectes a la compu, no va a ser reconocido. Digamos, si yo tengo problema en etapa 1, que no me alimenta el PMIC, entonces el PMIC no me alimenta el CPU, y yo le hago de una la línea CLK, voy a pensar que tengo problema de CPU. Entonces, es como dijo Derek, primero entradas de PMIC, bien, 4.2, después salidas entre 0.7, 1.8, hasta 3 voltios, y recién ahí puedo hacer la prueba de CPU, pero siempre a conciencia, ¿se dan cuenta? Facu, tengo un A53 que cuando lo prende y trato de abrir una app se congela y se reinicia así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Facu, justamente hoy mi alumno Facu también reparó el mismo A53. Te lo digo, o sea, tenés que levantar el PMIC del lado derecho y reconstruir dos pistas que se van. Si no sabes bien de qué estoy hablando, entra en Instagram acá mismo, busca el sanatorio del celular. ¿Bien? Así, el sanatorio del celular todo junto en Instagram. Esa es la cuenta de Facu, alumno mío, y él justamente reparó hoy una 53 y subió la foto. Fíjate, hacer lo mismo que él y te va a funcionar. Tengo una 05 que prende, muestra que carga, pero el prenderlo muestra el logo y no enciende. Se reinicia y la batería cero. Y ahí, Joaco, fíjate más que nada batería. O sea, primero siempre descarte en paso cero, que es todo lo que es periférico. ¿Bien? Si es placa, ahí tienes que arrancar a medir lo mismo que vimos hoy. Líneas principales, líneas secundarias. Tengo un CTT, se mojó, cambié módulo, estaba con mancha. No sé cuál sería la pregunta ahí. Marce, tengo que hacer revaling jumper debajo de un CPU de Nubia Music porque está perdida la línea de touch. ¿Cuál me recomiendas? Nunca ese CPU, solo IFPMIC. Precalentar, o sea, creo que el mayor cambio que hace que un CPU te salga bien de uno que no, en tu caso, por ejemplo, Marce, es precalentar. Las temperaturas son las mismas, 380 con 60, 390 con 40 para levantarlo. Ahora, tenés que precalentar el CPU 300 grados con 50 de aire por un minuto. Agarras, le empezás a dar, te pones un cronómetro, 60 segundos. Cuando llega a 60 lo cambias a la temperatura tuya de extracción, la que sea. 390-60, 380-60, 380-40, la de extracción común. Sin dejar de darle, directamente tocas el botón en la fuente, en la máquina, le seguís dando y ahí esperas otro minuto más, ¿bien? Un minuto de precalentamiento y otro minuto más de calentamiento. Y cuando vayas llegando a los 40 segundos, ahí empiezas a tratar de ingresar por debajo. Y después, para entrar bien, tenés que entrar con la espátula recta debajo del CPU y tenés que sentir como que estás clavando un cuchillo caliente en manteca, ¿bien? Si vos sentís que hace track, 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 le estás agarrando, ¿bien? Tenés que evitar apurarte y cuando te deje entrar, recién ahí entras suave y levantas, ¿bien? Esos serían los consejos como más óptimos, o sea, lo más eficiente para hacer bien el CPU. Carlos, si tenés consumo de más de 2 amperes, se busca después de PMIC. No es tanto por la cantidad de consumo, Carlos, sino si ese consumo está antes de que vos presiones Power o si aparece después del botón de Power. Iván dice, ¿qué puse acá? Siempre hago lo mismo, siempre toco un filtro. Menos mal que no es el de los labios pintados como la vez pasada. A ver, acá está. A30, batería tiene voltaje, botón de power me da el mismo voltaje, ¿está bien? Sí, está bien hasta ahí. Ahí tenés que darle power y medir líneas secundarias. ¿Se pone capacitor nuevo o se deja así nomás? Así nomás. O sea, si recién están arrancando, así nomás. Déjenlo que va a andar bien. Me ha pasado a alumnos que sacan el capacitor, después lo quieren volver a soldar y empiezan a mover un componente, otro, terminan matando la placa. Y nada, realmente, a ver, si vos tenés un corto en línea principal, la línea principal tiene 500.000 millones de capacitores. Uno menos no se da cuenta. Ahora, si vos tenés una línea secundaria que tiene un solo capacitor y si lo sacas, claramente va a haber problemas ahí. Y tenés que ponerlo porque si no lo pones, la placa quizás tampoco prenda y funcione bien. Pero si es una línea principal y la placa tiene más de 20 capacitores, se lo sacás y listo. Y a unir y a cobrar y a dormir tranquilo que no va a volver.
Hola, buenas. Tengo una iPhone 11 que tiene un consumo y quedan 150 miliamperios. CPU, Ricardo, fallo común. No, memoria NAND no. De hecho, si vos le haces memoria NAND, el teléfono prende, pero prende porque el calor mismo hace que el CPU se suelte un poquito. Pensás que está bien, lo cobras y a los días te vuelve de vuelta y ahí te das cuenta que no. Eh, ¿Querés hacer un diagnóstico efectivo, Ricardo? Agarra el CPU, perdón, la placa del iPhone 11, ponela en la precalentadora, sepárala y si al separarlas prende es porque el problema es CPU. ¿Bien? La hace reval y sale. Tengo ZTE a 72 que enciende si quedan 250. Ya descarté batería. ¿Sería enciende o no enciende? Voy a tomarlo como que no enciende. Si quedan 250, consumo inicial no tuviste, consumo después de power es normal, tenés que medir líneas secundarias. Bien, y esa sería ahí la última pregunta. Muchachos. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido. Los veo el próximo miércoles. Después lo que quieran en los comentarios de la misma grabación. A ver, para que llegue una pregunta importante. Tiago dice, si no se pone el capacitor se puentea, entonces no lo puentees. O sea, así como lo sacaste, lo dejas. ¿Bien? No tenés que hacer más nada. Lo sacas y listo. El teléfono vuelve a prender y no tenés que puentear. El capacitor tiene una línea positiva y la otra que es tierra. Si vos lo puenteas, agarras la línea positiva, la pones con tierra, hace un corto y se quema la placa. No se quema la placa, pero va a tener que, o sea, va a pasar cosas feas. ¿Bien? Entonces, vamos a la selección. Sí, vamos. Qué manera de sufrir, ¿eh? O sea, vamos a ver si, qué sé yo, vamos a ver si sale bien, si sale... Espero que no pase más eso, tipo 2-0 y en los últimos 15 minutos donde ya sacas el teléfono y ya te resignás todo, pum, gol, 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 ¿viste? Así que bueno, esperemos que sí. El miércoles que viene nos estamos viendo y espero que siga, que hayamos ganado. Así que bueno, muchachos, que tengan un buen fin de. Los veo la próxima semana. El que se anime me deja en los comentarios de la clase qué próximas clases quieren. O sea, qué clases quieren que les traiga acá. Y las voy a estar haciendo, ¿bien? Porque si no, por ahí se me acaban las ideas. Así que muchachos, el delay ayuda en la tele. Por suerte no tuve delay este. O no tuve delay o los vecinos no gritaron, pero no escuché goles. ¿Bien? Muchachos, gracias por llegar hasta el final. Los veo el miércoles que viene. Que tengan buen fin de semana. Si toman, no manejen. Y espero que ganemos. Multímetro, dice, vamos a tener clase de multímetro. Sí. Nos vemos, muchachos. Suerte.